ahora vamos a hacer Sofonías. Bien, Sofonías. ¿Quién es el autor de Sofonías? Ajá, ¿por qué es el autor de Sofonías? ¿Es Sofonías? ¿Por qué? ¿Y de dónde lo sacaron? ¿De los Salmos? No. Me tienen que decir, Sofonías 1:1 dice, palabra del Señor que vino a Sofonía. Entonces, sabemos que Sofonía es Sofonía. A ver, si yo soy un poco más estricto, algún crítico va a decir, pero puede venir otro y poner el nombre de Sofonía, que tiene razón. Pero bueno, no vamos a llegar a eso. Pero bueno, es Sofonías, ¿no? Aparte dice que la palabra del Señor, que eso es lo que nosotros tenemos que ver siempre para ver la autoría de un libro en sí profético, directamente dice la palabra del Señor que vino a Sofonías. Sabemos, o sea, que el que va a empezar a hablar es Sofonías. Sofonías, ¿qué más vemos después de esto que no lo puse ahí? Después de esos versículos, ¿qué más dice acerca de Sofonías? ¿Qué pudieron ver? Vemos el texto, no vemos comentarios. Ajá. Dice palabra de Jehová que vino a Sofonía, hijo de Cusi, hijo de Matías, hijo de Amarías, hijo de Ezequías, Ajá. de Josías, hijo de Amós, rey de Judá. Bien, vemos que da una larga genealogía, 4, ¿no es cierto? Que ahí las vemos, las genealogías. Lo que está acá bien, nosotros vemos acá que es el último es Ezequías. ¿Recuerdan quién es Ezequías? Fue uno de los reyes de Israel, de Judá. ¿Y qué hizo Ezequías? ¿Qué hizo? Ajá, o sea que hizo un gran avivamiento, ¿no? ¿Alguien iba a decir algo más? O sea que fue uno de los grandes avivamientos que hubo con Ezequías. Bien. Pero acá solamente nosotros tenemos que dice Ezequías. Quizá puede ser el rey de Ezequías, ¿no? A ver, los eruditos hablan que no se encuentra evidencia que no lo sea. Pero bueno, si es Ezequías, aquel rey que trajo el gran avivamiento, nos está diciendo que Sofonías tenía sangre real. Pero también los comentaristas hablan de que si dio estas 4 genealogías, puede llegar a haber 2 posibilidades. Una, fíjense que ahí dice que el padre es Cusi. Era un cusita, o sea que era un etíope, o sea que era negro. Entonces puede ser que Sofonías da esta genealogía para decir yo soy judío. ¿Por qué soy judío? Porque mi descendencia viene de Ezequías. Posiblemente haya sido eso. O la otra, dicen los comentaristas, que es la que me inclino un poco más, es que Sofonías dice que es pariente de Ezequías porque él conoce de adentro lo que estaba pasando en el reino de Judá. Él conoce el pecado de Judá desde las entrañas. Me inclino más por eso porque por la profecía que comienza a hacer Sofonías. Él, después vamos a ver, él comienza a decirle a Judá todos los pecados que hay específicamente en el reino o dentro del sacerdocio, dentro de los líderes políticos. Entonces, por eso Sofonías hace eso. Podía haber 2 posibilidades, las 2 posibilidades son valederas. ¿Por qué digo que son valederas? Porque cuando nosotros veamos a Esdras o a Nehemías, cuando se elige a los sacerdotes, cuando se reconstruye el templo y se elige a los sacerdotes,
agarran sus genealogías a ver si venían realmente de la descendencia de Aarón. Porque recuerden que ellos iban a estar 70 años en Babilonia y iba a haber una mezcla terrible. Entonces, solamente tenían que estar en el templo los que eran de Aarón o los levitas. Entonces, tenían que agarrar la genealogía para verificar. Por eso, pues, posiblemente puede ser que lo que esté haciendo Sofonías, es decir, miren, por más que tenga un padre negro, yo soy judío, ¿por qué? Y judío de judío, porque no sé qué será, tatarabuelo, no sé qué será, fue el rey Ezequías. Pero bueno, yo me inclino más por la profecía en sí, que es lo que va a comenzar a hacer, que es decir, yo entiendo lo que está pasando en Israel, porque tengo ya mucha agua por abajo del puente, ¿no? Me dice el dicho. Porque tengo a mis abuelos y abuelos y abuelos que yo he oído de todo lo que ha pasado. Eso es lo que me inclina. Ahora, ¿qué fecha aproximada vivió Sofonías? Bueno, acuérdense que acá, antes de ver un comentario, nosotros tuvimos que ver en los primeros capítulos si habla de algún rey. Si habla de algún rey. ¿Habla de algún rey? No sé el texto, el mismo Sofonías. ¿Habla de algún rey? Exacto. El día de Josías, o sea, ya nos da ahí una pista. Entonces, ¿dónde yo puedo encontrar más pistas? Ya sé que Josías es el que está reinando. En Reyes. ¿Se acuerdan cómo? Esa es la dinámica. Yo miro el texto, veo, ¿hay algún reinado? Ah, sí, bien. ¿Dónde veo esos reinados? En Reyes. O en Crónicas. Entonces, ahí yo veo que lo que me está diciendo que está en el reinado de Josías. El reinado de Josías, acuérdense que Josías reinó cuando tenía 8 años de edad, empezó con 8 años de edad, y se cree que reinó desde el 639 al 609. Así que ya más o menos tenemos una idea. El tema de las fechas no tenemos tiempo de explicar. Eso hubiese estado bueno cuando se empieza con los profetas o con reyes y eso, cómo se saca el tema de las fechas. Pero bueno, en otro momento será. Pero hay 639 al 609. Después tenemos la reforma de Josías. Si nosotros leemos Reyes, tenemos la reforma de Josías. ¿Cuándo comenzó las reformas de Josías? ¿Qué edad tenía? Cuando él empieza, fíjense que ahí tienen, en Segunda de Reyes, 22-21, dice que reinó a los 8 años. Después, en Segundo de Crónicas 34-3, dice que cuando tenía 20 años comenzó. Entonces nosotros podemos ver que ahí, no sé por qué no lo cambié, y es 627, ahí no va eso, me olvidé de cambiarlo. Es 627, en el 627 comienza la reforma de Ezequías. Después, ¿qué otra información tenemos? La caída de Asiria, acuérdense siempre eso. O sea, Asiria, ¿cuándo cae? Cae en el año 612, ya lo hemos visto, porque son puntos de referencia para entender, para fechar a un profeta o a quien sea. ¿Por qué yo traigo a colación a Asiria? Porque en el texto habla de Asiria, hay un juicio contra Asiria. Entonces, si hay un juicio contra Asiria, Asiria sigue existiendo. Entonces, tenemos todas estas fechas y tenemos que sacar una conclusión. Bien, ahí pueden sacar un montón de conclusiones. Si tienen ustedes, le decía la otra vez a mi mamá, si ustedes ahí tienen la Biblia de MacArthur, le va a decir qué fecha. ¿Qué fecha es?
¿Nadie tiene la Biblia de MacArthur ahora? Esa es una buena Biblia. No me puedo acordar de la Biblia de MacArthur, creo que dice 625. Claro, tiene que ser 625 porque dice, a ver, no es porque MacArthur lo dice, sino también Lazor, uno de los panoramas del Antiguo Testamento, habla de que tiene que ser antes de la reforma de Josías, porque no hay ninguna evidencia de que Josías ya haya iniciado la reforma, porque si no, los juicios, no sé para qué los decía Sofonías. ¿Qué me iba a decir? El comentario de MacArthur dice de 635 a 625. Ajá. Entonces, claro. Entonces, la fecha es del 630 al 627. ¿Por qué? Porque los que dicen que no empezó, acuérdense que acá el 627, ese 627 es la reforma de Josías. Acá yo estoy incluyendo que ya la reforma ya había comenzado, porque en Segundo de Reyes habla acerca de que Josías comienza la reforma, si ustedes lo leen, de una manera, ¿cómo se llama? En círculos concéntricos. Comienza en un lado, pero es que me tengo que acordar bien cómo es Segundo de Reyes y Segundo de Crónicas. Uno es en forma cronológica y el otro es como lo estaba relatando, el del Segundo de Reyes, que empieza por Jerusalén, después empieza por la otra ciudad, hasta llegar a Siria, ¿no? Yo me inclino más por Segunda de Crónicas porque es cronológico, no es en círculo concéntrico, sino es cronológico. Crónicas es más cronológico que Segunda de Reyes, porque el propósito de Segundo de Reyes, que después eso creo que ya lo vi en Segundo de Reyes, no me acuerdo, cada libro tiene un propósito, quiere contar algo y no le importa la cronología, sino lo ordena de acuerdo a lo que él quiere enseñar. Por eso a veces ahí donde vienen los críticos y dicen, ay no, la Biblia se contradice, miren Crónica y miren Segundo de Reyes, ¿ven? No tiene nada que ver. Pero nosotros tenemos que entender que detrás de todo eso hay alguien que está escribiendo con un propósito. Por ejemplo, Reyes tiene el propósito de enseñar que, primero, ¿a quién tienen que mirar? Al rey que tienen que mirar, y todos se comparan con David. Entonces, todo está en Reyes, está mirando a David y de una forma de decir, este hizo lo malo, no fue como su padre, este hizo lo bueno, como su padre David, siempre. En cambio, Crónicas lo que está haciendo es como están viniendo de la deportación, ellos de Babilonia, y tienen que restaurar el templo. El objetivo de Crónicas es que puedan entender el sacerdocio, no tanto el reinado. Entonces, por eso se relata de diferente manera. Y cuando habla de Josías, está hablando de esa forma cronológica. Es cuando tenía 20 años, comenzó la reforma. Y Sofonías habla en el capítulo 1, versículo 4, dice que hay un remanente de Baal. Si ustedes lo leen ahí, dice, el remanente, ¿cómo bien dice el texto? Extenderé mi mano sobre Judá y sobre todos los habitantes de Jerusalén, y exterminaré de este lugar los restos de Baal. Si hay un resto, es que ya comenzó la reforma de Josías. Después, porque Josías, acuérdense, de muy joven busca
eso lo ven en Reyes, de muy joven busca a Dios, ¿no? Y empieza a entender a Dios y que lo tiene que adorar y lo tiene que servir, y a los 20 años comienza la reforma. Después se topa con el libro de la ley y ahí hace la gran reforma. Entonces, Crónicas lo que está haciendo es esa cronología. Miren, a los 20 años comenzó, después se topó con la ley. Reyes directamente dice, no, se topó con la ley y comenzó a hacer la reforma. ¿Se entiende? Entonces, por eso muchos agarran y dicen, no, la reforma de Josías todavía no está. Entonces, Sofonías tiene que estar antes de la reforma. O sea, no existía nada. O sea, todavía era un caos impresionante. ¿Se entiende lo que le digo? Por eso, fíjense, veo dos comentarios diferentes y los dos tienen fechas diferentes. Ahí nosotros tenemos que elegir. No podemos agarrar y decir, ah, no, este no sirve, este sí sirve. Porque están haciendo exactamente lo mismo que nosotros. Elegimos. Mi postura es, que es la de Crónicas, que es en esta fecha. Que es en esta fecha. ¿Por qué? Por lo que me dice que hay un remanente de Baal. Que ya empezaron a tirar los altares de Baal. Pero para que, más o menos, porque por eso les digo, cuando agarran comentarios y todo eso, les entorpece la lectura. Por eso les digo, ustedes tienen que empezar a buscar las evidencias que la misma Biblia nos habla. Por eso tienen que leer y estudiar y ir para acá, allá, para allá. Sí. Si puedo leer Segunda de Reyes 23:4, Sí. que habla de la reforma de Josías. Dice, entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes del segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacasen del templo de Jehová todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Cera y para todo el ejército de los siglos. Los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llevar la ceniza de ellos por Navetel. Ahí habla algo de eso. Y esto sigue hasta el versículo 20. Pero bueno, ahí empieza, ven, que por eso nos estamos metiendo en Reyes y en Crónicas, pero ahí fíjense cómo la mentalidad del de Reyes, por ejemplo, habla de un círculo concéntrico, o sea, empieza en el templo y después se va expandiendo y llega hasta Siria y va destruyendo los altares de Baal. Crónicas dice, no, él tenía 8 años cuando empezó a reinar. Tenía 20 años cuando comenzó la reforma. Tenía no me acuerdo cuántos años cuando encontró el libro de la ley y siguió o ahí aumentó la reforma. Una parte dice que tenía 18 años. Claro. Pero esa es la idea. Por eso tenemos que entender cuál es el objetivo del autor. O sea, no hay contradicción. Es que los autores querían decir algo. Es simple. O sea, no se contradicen, o sea, porque los dos hablan exactamente lo mismo. O sea, ¿Josías hizo una reforma? Sí, hizo una gran reforma. Porque él fue el único que celebró la Pascua, ¿se acuerdan? Que yo le había dicho. O sea, no hubo ningún rey que celebró la Pascua, solamente él. O sea, hizo una gran reforma. Y Reyes está diciendo eso. Miren, porque es igual que David, lo está comparando. Ese es el objetivo de Reyes. ¿Ven? Hizo lo bueno, hizo lo mismo que su padre David. Crónicas agarra y dice, no me importa qué hizo. Lo único que hace es decir, miren, este fue Josías, que fue bueno, y seguimos sus años, cómo se fueron dando y qué es lo que fue haciendo. Y por ahí en otra parte dice que no se apartaba ni a la derecha. Exacto. Pero bueno, eso ya le digo, pero fíjense todo lo que hay que hacer para decir, 630, es 630 o el 627. Pero ahí vemos que la Biblia, por ejemplo, ya sabemos cómo, una parte, ¿no? Cómo no se contradice. Porque eso se van a topar. La Biblia tiene errores. Crónicas dice esto y Reyes dice el otro.
Bien, ¿cuál era la situación socioeconómica, sociopolítica en Judá y a sus alrededores? Acuérdense que Judá venía de un reinado, vivieron más de 50 años bajo el terror de Manasés. Fue por Manasés, que ahí es donde, en el periodo de Manasés, que se cree que, ¿se acuerdan que yo lo había dicho? Que Isaías había sido cortado en dos, donde lo matan a Isaías aserrado. Ahí con el tiempo de Manasés. O sea, fue un tiempo terrorífico, por 55 años. Entonces, esa es la situación que venía Judá. Después tenemos Babilonia. Babilonia estaba surgiendo como un imperio poderoso. Ya Siria ya estaba cayendo. Por eso ahí, cuando termina con el tema de Manasés, viene Amón, viene Josías. A los 8 años, ya más o menos ahí Asiria ya no estaba embromando mucho. Pero por eso, cuando viene Josías, ya puede tener un reinado un poco más, entre comillas, un poco más livianito. Entre comillas, porque había bastante conflicto. ¿Por qué? Porque ahora estaba apareciendo Babilonia. Así que a su alrededor estaba, primero, internamente Judá tenía todo el bagaje de Manasés y todo, ¿se acuerdan que había ricos que explotaban a los pobres? Era un desastre Judá. Se habían olvidado totalmente del pacto. Se habían olvidado de lo que tenían que hacer. Y por otro lado tenían de afuera, el exterior, con que lo invadían. Querían los asirios que querían venir en ese momento con Manasés. Y ahora se encontraban que estaba naciendo este reino babilónico que empezaba a conquistar y empezaba a hacerle frente a Siria, que acuérdense que en el 612 lo derrota. O sea que todavía la situación en que se empezó a gobernar Josías era caótica y esa era la situación que vivía Sofonías. Por eso, o sea, aunque Josías comenzó el avivamiento derribando los altares, todavía Judá no había entendido mucho el propósito de Josías, por ejemplo, de que era de derribar. ¿Por qué? Porque hubo otros reyes como Josías que hicieron algo parecido, pero no derribaban todos los altares. Entonces seguía el pecado de la idolatría. Así que todavía la situación era caótica. Ahora, ¿a quién está dirigido el mensaje? Bien. En primer lugar, a Judá. ¿No? Ahí tienen los versículos. Está dirigido 1.4, 1.12, del 3 del 1 al 8. Está dirigido directamente a la nación de Judá. A otro. ¿A quién más está dirigido? Judá. Ahí está, ya se lo dije. La tierra, capítulo 2, fíjense. No, sí, capítulo 1, versículo 2, 3. Toda la tierra. Por eso, toda la tierra. Ahí va toda la tierra. Y después, por eso, y después vamos otra vez. ¿Qué dice acá? Es ahí, no sé por qué puse ahí toda la tierra, pero ahí va a las naciones vecinas, porque ahí vamos a ver, ahora vamos a ver quiénes son. Es una larga lista. Habla. Entonces, tenemos primeramente a Judá, porque el profeta se dirige a Judá, para que vean su pecado. Lo podemos ver en todos esos versículos. Después se dirige a toda la tierra. Y después se dirige a las naciones vecinas. O sea, que la predicación de Sofonías abarcaba absolutamente todo. Vieron que hay otros, por ejemplo Jonás.
¿A quién estaba dirigido Jonás? Nínive. No va ni a Judá, ni a Israel, nada, Nínive. Este está agarrando todo. Este está agarrando todo. Ahora sí, la predicación, ¿tiene juicio? ¿Ven juicio en Sofonías? ¿Hay juicio en su predicación? ¡Hay juicio! ¡Hay juicio! Fíjense, extenderé mi mano ¿contra quién? Contra Judá y contra todos los habitantes de Jerusalén. Cortaré de este lugar el remanente de Baal y los nombres de los ministros idólatras junto con sus sacerdotes. Va directamente al sacerdocio. Es más, o sea, a ver si tengo otro, porque ya no sé qué puse ahí. Fíjense que si ustedes leen los versículos estos de acá y después los que siguen, va a ir directamente sacerdotes, profetas, líderes, todo va en contra, o sea, pone todas las artillerías a ellos, todas las artillerías, y después agarra a todo el pueblo. O sea, agarró a todo, pero primero empieza, de los líderes empieza sacerdocio, profeta, los líderes políticos, los ricos, todo el pueblo. Sí. Fíjense ahí, 1:2, la tierra dice, fíjense, ¿no? Lo que dice ese texto, dice, destruiré por completo todas las cosas de sobrefaz de la tierra, dice Jehová. Destruiré a los hombres y a las bestias, destruiré a las aves del cielo, a los peces del mar, y cortaré a los impíos, y raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Exacto. Es lo que yo digo. ¿No? Claro, ¿no? Es lo que decía, que estaba hablando en lengua. Ahí. Fíjense que va, como decíamos, el juicio después a Filistea, Moab, Amón, Etiopía. Etiopía es exactamente que Egipto. Ojo al piojo. Ahí. ¿Por qué? Porque después googleenlo, hay varios documentales acá. Por eso habla acerca de los cusitas que eran negros. Los etíopes toman Egipto y empiezan a haber una camada de faraones negros. Por eso los profetas cuando hablan de etíopes se refieren a Egipto. Búsquenlo, es interesante el tema de Egipto. Pero dice lo siguiente, dice Sofonías, a ver si tengo... No. Fíjense lo que dice Sofonías 1 del 14 en adelante, dice... Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente, día de ira aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y entenebrecimiento, día de trompeta. Y acá en la Reina Valera dice, y de algazara o gritos de guerra. Y sobre las altas torres, y atribuiré a los hombres atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. El 3:8 de Sofonías 3:8 dice, por lo tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día que me levante para juzgarlos, porque mi determinación es reunir a las naciones, juntar los reinos para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. ¿A qué se le hace acordar? ¿A quién?
Diluvio. Está dando un claro reflejo del diluvio. Él se cansó, Dios, y dijo, voy a raer. Y es lo que está diciendo Sofonía. Ese es el juicio que le estaba esperando a toda la tierra. Toda la tierra. Toda la tierra. Se cansó Dios. Bien, para que podamos entender, ahí tenemos. Ahí tenemos todo Filistea y acá están los nombres de cada uno. Que era... no los tengo ahí, a Moab, los tengo en Filistea. Sí, ahí los tienen. Gaza, no sé qué dice acá, no sé qué dice acá, no sé qué dice acá. Bien, ahí están todos, son todos pertenecen a Filistea. Después tenemos a Amón, que está ahí, y después tenemos a Moab, que está ahí. ¿Se acuerdan quién eran Amón y Moab? Eran primos hermanos de Israel. ¿Quién dijo Lot? Muy bien, muy bien. Hija, claro, las hijas de Lot, ¿se acuerdan que emborracharon al padre? Y tuvieron hijos con él. De ahí salieron los moabitas y salieron los amonitas. Ellos, como primos hermanos, también iban a ser arrasados. Acá tenemos, también para que veamos un poco, tenemos el Edom, y acá tenemos a Moab, y acá tenemos el reino de Amón. Y acá está Filistea. Para que más o menos podamos tener. Creo que había... y acá está Siria. Acá está Israel, acá está Siria. Que todo esto es del imperio de Asiria. Pero bueno, ahora, cuando estaba Sofonía y cuando estaba Josías, ya Asiria había quedado esto nada más, porque ya estaba decayendo. Porque se había levantado Egipto, se había levantado un montón y los habían sacado. Y ahora venía Babilonia, que se estaba rebelando y también se había salido de manos del imperio asirio. Así que ya estaba quedando reducida. Pero también a Siria, Sofonías habla y dice, ya te va a llegar el momento. Claro. Ahora, ¿se cumplieron los juicios? En parte, porque yo sigo vivo. Y ustedes también, ¿no? Judá, primera deportación, 600, no es 5. Sí, 605, sí. Sí, porque 609, en el 609 muere el Josías. Acuérdense ese momento de Josías, que él... Cuando Babilonia se levanta contra Siria y los otros pueblos que están alrededor contra Siria, viene el rey de Egipto, no me puedo acordar cuál era, a ver si... Después búsquenlo ahí en Segundo de Reyes, no lo anoté. Sí, viene el rey de Egipto, Necao, pero es interesante porque la Biblia dice que va a atacar a Siria. Y no va a atacar a Siria, va a defender a Siria. Necao va a defender a Siria. Y ahí en ese momento Josías agarra y ahí se le cruzó el coágulo y dice, vamos en contra de Egipto. Y el rey de Egipto le dice, mirá, no quiero pelear con vos. Y dice algo interesante, dice que era palabra de Dios. Y Josías no hizo caso, un arquero tiró una flecha y le pegó a Josías. En el 609 muere Josías. A partir de ahí, del 605, ya en el 606 aproximadamente, ya Babilonia empieza a poner, primero a fondo. Y tenemos la segunda deportación, la primera deportación acá, se llevan a Daniel. La primera deportación. La segunda deportación se llevan a Ezequiel. Y después viene la destrucción. O sea, porque en el 586 viene la destrucción. ¿Por qué? Porque acá es sometida Judá, pero se hace vasalla, o sea, paga impuestos a Babilonia.
Acá, bueno, se rebelan, qué sé yo, los tiene que sopapear un poco Babilonia, y acá viene la segunda deportación y otra vez siguen pagando. Se rebelan otra vez, dijo Nabucodonosor, listo. Y destruyó todo, destruye el templo y los deporta. Ahí termina Judá. Esto lo vamos a ver también con Jeremías. Jeremías es el que ve absolutamente todo esto, porque él es contemporáneo de Sofonías, Nahum, o sea, es contemporáneo. Por eso sale acá, en esta época, sale Lamentaciones. Pero bueno, ahí vemos, ¿se cumplieron los juicios? Sí, se cumplieron los juicios. En Judá se cumplió lo que le iba a acontecer. Después, en Asiria se cumplió, cae en el 612. En el 612 ya se dice que cayó, ¿no? Pero en realidad es destruida por completo, que no queda absolutamente nada. Es más, también busquen, si yo después les voy a compartir en el WhatsApp, porque no me acuerdo del video que habíamos visto de unos arqueólogos que hablaban. O sea, antes decía que Asiria no existía, hasta que la descubrieron. Porque los babilonios, Nabucodonosor arrasó absolutamente con todo y no quedaba nada. Y obviamente que por el pasar del tiempo, la arena y todo eso fue acumulando todo. Pero bueno, en el 605 es donde exterminan a los asirios. Moab y Amón, obviamente caen también, igual que en la fecha de Judá. Ya ahí, Babilonia empezó a hacer lo suyo y ya estos dos ya pasaron a ser vasallos de Babilonia. Ya eran parte del reino de Babilonia. Que después, si ustedes leen también Segundo de Reyes y Crónicas, Babilonia usa a Moab y a Amón para controlar a Judá. Pero ellos también caen. Ahí tienen Segundo de Reyes 24 del 1 al 2. Filistea también cae en 604 con Babilonia. Esta es la primera que cae. ¿Por qué? Porque Babilonia agarra y dice, vamos contra los filisteos, y lo arrasan porque querían atacar a Egipto. Bueno, en el primer intento no pudieron, los egipcios zafaron. Pero, bueno, Egipto cae en el 605. Porque ahí sí lo hacen vasallos y todo eso. Pero acá donde cae, en el 604, Filistea lo arrasan con todo. La primera parte, en el 600, creo que en el 610 más o menos, lo toman a Filistea, lo toman nomás para hacerle guerra a Egipto y fracasan. Después sí, a Filistea lo arrasan con todo. Así que se cumplieron estos. Esto se cumplió. Esto se cumplió. Ahora, ¿la predicación tiene un llamado al arrepentimiento? ¿Dónde? A ver, ahí está. Sí. Quizás seréis guardados en el día del enojo de Jehová. Mi casa será desamparada y Ascalón asolada. Saquearán a Azor en pleno día y Ecrón será desarraigada. Bien, allá podemos ver entonces del 1 al 3. ¿Eso fue mío? Claro. Entonces vemos, o sea, a ver, acuérdense que todo juicio trae un llamado al arrepentimiento. Porque te están diciendo, te vamos a reventar y arrepentite. Aparte era Judá, acuérdense, era Judá. Ellos eran el pueblo del pacto, ellos sabían qué es lo que tenían que hacer. Porque acuérdense que los profetas lo que hacen no es que simplemente hablar del futuro, es vuelvan al pacto, vuelvan al pacto, vuelvan al pacto. Esa es la mayoría de la predicación de los profetas. Y entonces ellos se tenían que arrepentir. Bien, ahora, ¿la predicación tiene una visión del futuro rey mesiánico o un futuro rey o que sea del futuro? Bien, ahí, los versos 2 y 3 del capítulo 1 y el capítulo 3, 8. Fíjense lo que dice Apocalipsis 19, 11 en adelante. Dice, entonces vi
el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzgaba y peleaba. Sus ojos eran como llamas de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blancos y limpios, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ellas a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso. Es una visión de cómo se hacía el vino. Se pisa, o sea, viene a pisar las naciones. Viene a pisar las naciones. Y su vestidura y sus muslos tenían escritos este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo, a las aves, dice, a las aves que vuelan en medio del cielo, venid, le dice a las aves, venid, congregaos a la gran cena del Señor, para que comáis las carnes de los reyes y de capitanes, carnes de fuertes, carnes de caballos, carnes de jinetes, carnes de todos, libres, esclavos, pequeños y grandes. Eso es lo que está predicando, eso es lo que predicó Sofonías. Y se cumple cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. O sea que Sofonías pronuncia juicio contra Judá, y hace un llamado a que miren ¿qué? Al rey venidero. Pero no solo, o sea, Israel, o sea, iba a ser apacentada, porque si ustedes ven a Sofonías habla de que va a ser apacentada, va a ser, sino, no solamente Israel, sino todas las naciones van a ser también apacentadas. O sea, va a haber juicio, pero va a haber un remanente de Israel y de muchas naciones que van a ser apacentados. ¿Cuándo se cumple eso? Con la venida de Jesús. Con la venida de Jesús se cumple porque a través de él, judíos, gentiles, pasan a ser un pueblo. Y ellos, ese pueblo de Dios, va a poder gozar de ese pastor que nos va a apacentar por la eternidad. Y fíjense que también habla de que va a haber un remanente humilde, pobre, que confía en el Señor. ¿A qué les hace acordar esto? Humilde, pobre, al Sermón del Monte, que habla del pobre del espíritu, humilde, o sea, va a haber ese remanente, le estaba diciendo Sofonías al pueblo. Cuando finaliza el libro, ¿qué le dice al pueblo de Israel? Canten con gozo, con júbilo, bailen, porque va a haber un día de justicia. Y un remanente de ustedes va a poder cantar y bailar. Eso se cumple todo, obviamente, cuando Jesús venga por segunda vez. Bien, la predicación, vamos más rápido, la predicación tiene esperanza. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera a tus enemigos, Jehová es el Rey de Israel, en medio de ti nunca más verás el mal. Otra vez se cumple cuando el Señor Jesús venga y destruya absolutamente todo y Él comience a reinar. El bosquejo, podemos ver entonces el juicio sobre Judá, el juicio a las naciones vecinas, otra vez un juicio a Judá y después la restauración y su bendición. Eso otra vez. Nuevamente, cuando veamos en algún momento el panorama de la redención, vamos a ver que ese fue el comienzo cuando creó Dios los cielos y la tierra. Él hace un pueblo, crea un huerto para que habite y Él reina. Entonces tiene un rey, tiene un gobierno soberano, hay un pueblo que lo adora, que vive conforme a su ley y vive bajo su bendición. Restauración y bendición. Eso es cuando ocurra en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Entonces, una aplicación para esto es que la iglesia tiene la misma esperanza que señala Sofonías, una esperanza que mira hacia el futuro rey.
y que será adorado por todas las naciones. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, la que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor para gloria de Él. Ven que Sofonías dice que va a haber un día que todos, tanto Israel como las naciones, van a adorarlo. Mientras tanto, dice Sofonías, cantar, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh Israel, gózate, regocíjate de todo corazón, hija de Jerusalén. Jehová ha apartado tus juicios, ha echado fuera tus enemigos. Jehová es el rey de Israel en medio de ti, nunca más verás el mal. En aquel tiempo se dirá a Jerusalén, no temas, Sión, no se debilita en tus manos. Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría, callará de amor, se regocijará sobre ti con cántico. Esto es lo que tenemos que hacer hoy. ¿Por qué? Porque se cumplió, el rey vino, se cumple en Jesús. Y ese rey fue coronado, como dice Pablo, se le hizo rey de reyes y señor de señores, y un día volverá. Entonces, mientras esperamos la segunda venida, tenemos que cantar y adorar, porque se va a cumplir absolutamente todo lo que dijo Sofonías y lo que dice a través de toda la palabra. ¿Hay alguna pregunta? ¿No? ¿Está todo bien? Entonces recuerden que dentro de 15 días acá vamos a estar viendo Jeremías. ¿Sí? Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos estudiar tu palabra, entenderla y podemos ver que tú eres fiel, cumples tus promesas y sabemos que un día vendrás y traerás la restauración de todas las cosas. Gracias, Señor, porque has comenzado en nosotros y nos has dado de tu Espíritu Santo, tú habitas en nosotros, en medio de tu pueblo, te regocijas de nosotros, Señor. Señor, ayúdanos a adorar y glorificar tu nombre viendo tu triunfo en la cruz y tu resurrección, Señor. Te alabamos por todo lo que has hecho, Señor, por nosotros. Y como dice tu palabra, ven Jesús, ven pronto, Señor. En el nombre de Jesús, amén.